Bueno, Copiado. vamos a hablar ahora de la generación nuclear. Y este es otro tema interesante que vamos a discutir un poco el día de hoy. ¿Qué les llama la atención de la energía nuclear? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Comparando con las que hemos visto anteriormente. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Que no es renovable. Bueno, aparte de eso, no es que no sea renovable, pero aparte de eso, ¿qué vemos? ¿Qué elemento en común Profe, tiene son a bajas lo las que hemos emisiones visto? que dan, Utiliza un reactor, profe. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? bajas emisiones. Vamos a ver. Utiliza un elemento del que hemos hablado y es un generador de vapor. Entonces, voy a explicarlo así a grandes rasgos y después vamos a dar toda la explicación. ¿Qué es lo que tiene la energía nuclear? Bueno, tiene un reactor y resulta que el reactor ocupa un combustible nuclear y el combustible nuclear pues tiene una particularidad muy singular que tiene mucha energía, muchísima energía, mucha energía. Entonces, resulta que este reactor produce una gran cantidad de calor y resulta que es muy interesante porque dentro de este reactor pues hay un fluido que transporta ese calor, y lo que voy a hacer es llevarlo aquí a un generador de vapor, una caldera. Entonces, este reactor me va a producir o va a ser la fuente de calor para producir una gran cantidad de calor y producir vapor, mucho vapor. Y resulta que ese vapor me lo llevo a una turbina de vapor, ojo, y esa turbina de vapor que es debido a la gran cantidad de energía que yo tengo aquí, ojo, la gran cantidad de energía que tenemos, y es una cantidad exorbitante de energía, entonces yo voy a producir aquí vapor con alta entalpía. Entonces, viene el primer caso interesantísimo, es muy alta entalpía, muy alta Profe, entalpía. Entonces, ya te voy a dar el pase, lo estoy explicando. Entonces, produce vapor en muy alta entalpía y viene y tengo un poco de mezcla también. Por aquí tengo una torre de enfriamiento que lo que hace es llevarme un condensado de agua fría. ¿Para qué? Para que esta mezcla se me vuelva más líquida y viene a ser un ciclo cerrado. Esta gran cantidad de vapor se acopla a un generador grandote que normalmente son grandotes y genera electricidad. Entonces, ese es el principio de cómo funciona la energía nuclear. Ahora sí, Josué, dígame. ¿Me escucha, profe? Ahí. Adelante, Josué. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Adelante, Muy Josué. bajito. Sí, no se le oye. Profe, ¿qué tan grande es ese generador? Puede ser muy grande. Imagínate que hay generadores, hay plantas nucleares que pueden llevar Costa Rica hasta 2, 3 veces. Imagínate. Así, hasta 2 o 3 veces. Son Es enormes, profe. inmenso. Es enorme, o sea, es inmenso. Bueno, tengo por aquí a Luis. Profe, yo no sé, a ver si usted me Dígame. explica un poquito. Un día de estos había leído yo una noticia que estaba viendo ahí en el día, no me acuerdo en qué periódico, que decía que este carajada, un submarino nuclear, y trabaja como 35 años con uranio altamente enriquecido. O sea, que toda una vida de Exacto, trabajo con un poquitico. exacto. Así es. Eso trabaja muchos años. Es que esa es una de las ventajas que tiene, que entre comillas, es es una fuente ilimitada. Obviamente se ocupa mantenimiento y todo, pero es una cosa maravillosa. Esa es una de las virtudes que tiene. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice, la generación nuclear es un proceso de producción de electricidad basado en reacciones nucleares. Ojo, específicamente en la fisión de átomos pesados, como el uranio 235 o el plutonio 239. Ojo, durante la fisión, el núcleo del átomo se divide en dos fragmentos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía térmica. Ojo, térmica, ahí la palabra clave, térmica. Dice, y
neutrones que pueden inducir más reacciones, creando una reacción de cadena en cadena controlada. Muy importante lo siguiente, muy importante lo siguiente. A diferencia de una bomba nuclear, aquí es una reacción en cadena controlada. Una bomba nuclear es una reacción en cadena descontrolada. Por eso es una bomba. Esa es la gran diferencia. Ahora, viene muy importante. Normalmente, donde yo tengo el contenedor nuclear, donde yo produzco el combustible, yo voy a producir aquí una gran cantidad de vapor. Y ese vapor, como les dije, pasa a un generador y es toda la historia que ya hice, que ya yo expliqué. Pero aquí viene un poco de vapor con mezcla, que por eso ustedes van a ver en las centrales nucleares, hay torres de enfriamiento y normalmente pasa a la par un río como en Chernobyl. ¿Y qué pasa? Entonces se utiliza este agua ¿para qué? Para hacer la transferencia de calor y poder condensar el agua y poder hacer un ciclo cerrado. Entonces esta energía térmica se utiliza para calentar el agua y generar vapor. Ojo. Dice, ya que acciona una turbina acoplada a un generador eléctrico, de manera similar a las plantas térmicas convencionales. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es fundamental que lo entendamos en este momento. Fundamental. Ahora, ¿qué ventajas tiene la energía nuclear? Vamos a ver, ¿qué ventajas? Una alta densidad de energía, como comentaste, Luis. Una pequeña cantidad de combustible puede producir enormes cantidades de electricidad. Bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Dice, durante su operación no emite CO2. Ojo, operación continua. Dice, no depende del clima, lo que le hace una fuente de carga base. Hay países que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante la energía nuclear. Y una larga vida útil de las centrales. Muchas plantas pueden operar por más de 40 años con mantenimiento adecuado. Ojo, con más de 40 años. Más de 40 años. Es un montón. Es un montón de años. Ojo, un montón de años. ¿Qué más? Ahora, ¿qué desventajas puede tener? Ojo, desafíos y riesgos. Gestión de los residuos radiactivos. Dice, requieren almacenamiento seguro durante miles de años. Eso es un problema. Muchas veces se meten en contenedores, se meten debajo del suelo o la tierra y ahí se guardan. Dice, altos costos iniciales de construcción, licenciamiento y seguridad. Los costos de una planta nuclear son inmensos, inmensos, inmensos. Ojo, el riesgo de accidentes, recordemos Chernobyl en el 86, Fukushima en el 2011, han generado gran preocupación a nivel internacional. Mucha preocupación. Ojo, mucha preocupación. Y proliferación nuclear, el uso de material fisible con fines bélicos, es una preocupación. Ojo, es una preocupación también importante, muy importante. Y además, la energía nuclear, ojo, representa una fuente no renovable, pero de bajo carbono, por lo que su papel en la transición energética también es debatible. O sea, hay mucha gente que la critica y hay mucha gente que dice, no, eso no es renovable, que no sé qué, no sé cuánto. Es todo un tema. Es todo un tema, todo un tema, todo un tema. Entonces, vean qué interesante porque esto es en gran escala. En gran escala. En gran escala. Ahora, algunos países la han descartado. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿por qué la descartamos? Porque tenemos muchas otras fuentes o muchas otras fuentes y esas otras fuentes pues hacen que la energía nuclear no sea tan bien vista, porque además es carísima. Dice, pero otros la consideran necesaria para alcanzar metas de descarbonización, especialmente ante la intermitencia de las fuentes renovables, que es lo que hemos venido hablando desde hace rato. Ahora, resulta que, ven qué interesante, resulta que hay una tendencia marcada a nivel mundial de utilizar reactores modulares, pequeños, reactores nucleares modulares. Ojo. Entonces, por ejemplo, está proyectado ya para este 2025 que China ya tenga unos 2, dentro de algunos años va a tener unos 8,
y así sucesivamente, cada uno de los países. Vean China, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Inglaterra, y vamos a ver qué son reactores nucleares. Vamos a entender un poco qué son reactores nucleares modulares, y después vamos a hacer una discusión en base a esto, porque es muy interesante lo que nos va a contar este video. Ojo, vamos a comentar un rato sobre esto. The world of logistics today really demands agility more than anything else. At Maersk, we've created a El mayor proyecto nuclear de los últimos 30 años en Estados Unidos ha sido lo más parecido a un fiasco. Llevó a la quiebra la empresa que lo inició y se convirtió en un costoso asunto de juzgados. Y es probable que los consumidores tengan que absorber las deudas durante décadas. Los retrasos y los sobrecostes son muy frecuentes en los proyectos de energía nuclear. Y eso es un problema para los países que quieren conseguir la transición energética y reducir su huella de carbono. ¿Tiene sentido entonces seguir invirtiendo en energía nuclear? Here, in fact, is the answer to a dream as old as man himself, a giant of limitless power at man's command. And where was it science found that giant? In the atom, a particle so infinitely small that it takes over 100 billion atoms to make up the head of a pin. Esa era la promesa del ayer y esta es la realidad hoy en día. La planta nuclear de Vogtle en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. El caso de los litigios y sobrecostes del que hablamos al principio. Vogtle conectó hace poco su tercer reactor a la red eléctrica y espera conectar el cuarto el próximo año, lo que la convertiría en la mayor central nuclear de los Estados Unidos. Ambos son reactores de nueva generación, los primeros de este tipo construidos en territorio estadounidense y potentes. Son capaces de abastecer a 1 millón de hogares y se espera que tengan una vida útil de 6 décadas. Posiblemente al mismo tiempo que los consumidores tendrán que pagar por los costos, y es que los elevados costes iniciales correrán en gran parte a su cargo. Hasta ahora el proyecto ha costado $35.000 millones, más del doble de lo previsto. Dave Williams trabaja como periodista en Atlanta y ha seguido durante décadas el tema de Vogtle. They continue to have hearings before the State Public Service Commission every 6 months to kind of look at the progress on this project. And a couple of folks, consultants, experts testified that had Georgia Power pursued natural gas rather than nuclear, that it would have saved a lot of money. Kind of hindsight at this point, but that was pretty striking testimony. Los sobrecostes de Vogtle son demasiado altos, pero este tipo de retrasos costosos es bastante común en estos proyectos de infraestructura. De los 53 reactores que estaban en construcción en otoño de 2022, aproximadamente la mitad ya habían sufrido retrasos. Y es probable que esta cifra se quede corta porque muchos proyectos están aún en sus primeras fases. Desde la década de los 60, los costes en Estados Unidos se han disparado. De acuerdo con un estudio reciente, esto se debe en parte a las regulaciones de seguridad, así como a la dificultad de optimizar los proyectos. Entonces, ¿por qué tales contratiempos no son un impedimento para que los países se embarquen en proyectos faraónicos que incluyen reactores de gran tamaño? Actualmente se están construyendo 60 en 15 países. Hay unos 100 más encargados o en proyecto, la mayoría de ellos en Asia. Muchos más países están considerando, planificando o iniciando programas nucleares. Una de las razones de que los países se embarquen en estas obras titánicas es que este tipo de energía permite poner fin a las fuentes fósiles. Además, tiene una huella de carbono baja y a diferencia de las energías eólica y solar, la nuclear funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, así que truene, llueve o relámpague, la energía nuclear siempre está disponible. Pero hay algo más. La vida útil de la energía nuclear es tan larga y su funcionamiento tan fiable que los costes iniciales pueden amortiguarse a lo largo de su vida útil.
La reciente volatilidad de los precios del gas natural y del carbón hacen además más atractiva la inversión en la energía nuclear. The cost of fuel for a nuclear power plant is only a very small percentage of the overall generation costs. So its day-to-day generation costs are a lot more stable. And so governments, countries are seeing that including nuclear in energy mixes can lead to an increase in energy security as well. The world of logistics today really demands agility more than anything else. At Maersk, we've created a global network. Pero de nuevo, esto es si los precios iniciales logran mantenerse bajos. Y como demuestra Voxtel, ese sí es muy relevante. Pero hay algo más que da esperanzas a la industria. Se trata de un modelo de un reactor modular a pequeña escala, conocido por sus siglas en inglés como SMR. Este suele producir menos de 300 megavatios de electricidad. Los microreactores, por su parte, pueden producir tan solo 1 megavatio, una pequeña fracción de la producción de uno de los reactores de Voxtel. Actualmente hay decenas de proyectos de pequeños y microreactores modulares en todo el mundo. Entre ellos, en Argentina, los desarrolladores de esta tecnología aseguran que también puede conectarse a la red eléctrica, alimentar fábricas o incluso poner en funcionamiento grandes barcos. En teoría, su sistema basado en módulos los hace más fácil de financiar. Instead of building one very large reactor and having to build that complete reactor and bring it online before any revenue is delivered, if you have a series of SMRs being built on the same site to reach the same overall capacity, you can do that in series, building one or two at a time, bringing the first one online, getting the experience of that construction, making the construction of subsequent units more efficient so that it is an easy thing to finance and you're getting the benefits from learning from that first construction. Los inversores no lo han dudado. La estadounidense NuScale salió a bolsa el año pasado. Su módulo Voyager es una versión más pequeña de un reactor tradicional de agua presurizada. Los reguladores nucleares estadounidenses ya han certificado un diseño de estos, el primero para un módulo SMR. Otra pionera del sector es TerraPower, empresa fundada por Bill Gates y que ha recibido capital privado en los últimos años. Sin embargo, cada uno de estos proyectos presenta desafíos. El aumento de los precios de los materiales ha obligado recientemente a NuScale a elevar sus estimaciones de costes iniciales. Y TerraPower ha advertido de retrasos de 2 años en su primera planta debido a problemas para importar desde Rusia un tipo de uranio específico. Y luego está la fusión. Esta tecnología, considerada hace décadas como imposible, está recibiendo crecientes inversiones. Según los expertos, sería más segura y generaría menos residuos que la fisión nuclear. Pero todo apunta a que la fusión con fines comerciales sigue a años luz de distancia. Impulsa tu ingenio con las carreras del futuro en la mejor U en carreras 100% virtuales. It's still going to be a challenge for first-of-a-kind projects. There's still first-of-a-kind risk. People are still going to worry about first-of-a-kind overruns like what happened at Vogtle. De ahí la importancia del apoyo estatal a las fuentes nucleares. En el último lustro, Estados Unidos, por ejemplo, ha puesto a disposición millones de dólares para proyectos de investigación y desarrollo de reactores modulares pequeños. Y una nueva legislación climática, la llamada Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, establece una desgravación fiscal de 0,3 céntimos por cada kilovatio hora de electricidad producida con energía nuclear. Esto reduce los costos totales para los productores. Pero si la ayuda pública resulta esencial, ¿qué significa para economías más pequeñas como la Argentina, donde la inversión exterior es escasa y los niveles de deuda elevados? El país suramericano quiere construir su 4ª central nuclear en cooperación esta vez con China, con quien ha firmado la compra de un reactor Hualong-1 de 1.200 megavatios. Sin embargo, el proyecto sigue estancado y aparentemente no solo por problemas de financiación. Hasta el momento no ha podido llevarse a cabo, producto también de la disputa que hay a nivel mundial entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos está agravando fuertemente
que China ingrese en América Latina y particularmente en Argentina con ese tipo de tecnología, porque sería el primer país donde puede desembarcar China con una tecnología de reactores nucleares de potencia. Y bueno, eso Estados Unidos no lo mira con buenos ojos. Algunos expertos advierten de que los países pobres están aumentando su dependencia de otras naciones. Por ejemplo, en Turquía, Rusia financia la construcción de un reactor nuclear en su totalidad, un asunto del que poco se sabe hasta ahora. The view in Turkey is that this MPP does not create dependence, but more so interdependence. And the reason is that ultimately, because it is Russia that has provided the funding for this, Russia will want to recuperate its sunk costs. Pero Rusia y China no pueden, ellas solas, cubrir toda la demanda de energía nuclear. Así que en todo el mundo persiste un déficit de financiamiento. Según la Agencia Internacional de la Energía, se necesitarán unos 90.000 millones de dólares al año en esta década si se quieren alcanzar los objetivos sostenibles trazados para el año 2050. En los últimos años, el gasto mundial en energía nuclear tuvo un promedio de unos 36.000 millones de dólares, menos de la mitad de lo que se necesita. La financiación privada puede cambiar el peso de la balanza, pero no resulta tan sencillo. The world of logistics today really demands agility more than anything else. At Maersk, we've created a global network which doesn't only include ocean, air, or fulfillment solutions. There is just the challenge of securing that capital so you can proceed with the construction of the project, but also like the cost of borrowing the money. The cost of financing can be the primary cost of a nuclear project rather than the bricks and mortar of the plant itself. Una fuente para conseguir este dinero podría ser a través de la llamada financiación verde. En otras palabras, la creciente inversión de capital privado en empresas que tienen propósitos sostenibles o son amigables con el medio ambiente. Pero se trata de un asunto espinoso. Muchos fondos rehúyen a las inversiones en nucleares. Pasa igual con las llamadas taxonomías, las guías de inversión sostenible que elaboran las instituciones financieras. Un nuevo estudio del Centro de Política Energética Mundial de la Universidad de Columbia revela que ninguno de los 30 mayores bancos incluye explícitamente la energía nuclear en sus taxonomías de inversiones sostenibles. Todo lo contrario, las evitan. Concerns about safety, concerns about waste, concerns about non-proliferation. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Tiene sentido o no invertir en energía nuclear? En pocas palabras, todo depende de si se logran mantener los costes a raya. Los sobrecostes hacen que los proyectos tarden más tiempo en volverse rentables. La larga vida útil de la energía nuclear mejora, eso sí, las probabilidades de salir bien parada en esta ecuación, como también lo hace el incremento de los costos del combustible fósil en los próximos años. Los reactores modulares pequeños son además prometedores. Pero de nuevo, sí y solo si los proyectos consiguen culminarse a tiempo y con los costes bajo control. Por último, la mayoría de los consumidores parecen dispuestos a pagar precios más altos por una energía fiable y con menor huella de carbono. Aún así, esta fuente de energía tiene que mantenerse asequible, más ahora con tantos países depositando sus esperanzas en la energía nuclear. Los constructores, bien sean empresas privadas o estados como Rusia y China, tendrán que mantener unos costes razonables. Ok, ¿qué pensamos de ese video? Profe, primero que todo, ahí cualquier cosita, creo que detuvo la grabación. ¿Detuve la grabación? No, aquí está bien, profe. Okay. Profesor. ¿Qué pensamos del video? No, muy interesante, digamos, de todas las bendiciones que da la energía nuclear, ¿verdad? En cuanto a tiempo, el costo. Bueno, el costo inicial es lo que
eventualmente sí es muy alto, pero es recuperable en corto tiempo. Y bueno, lo que se le aporta al clima, ¿verdad? Que no produce gases que afectan el cambio climático. Produce una gran cantidad de energía, es estable, es continuo. No sé, tiene muchas ventajas, ¿no? Ok, más allá de todo eso, vean que hay oportunidades o opciones ahora con reactores modulares, y esos reactores modulares pues son reactores mucho más pequeños. Se están promoviendo como reactores que son más, vamos a ver, muy eficientes, más seguros y mejores en cierto aspecto, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque eso de repente con los años las matrices energéticas pues van a cambiar un poco. Ahora, hay un tema interesante porque yo no sé si ustedes sabían el tema de la inteligencia artificial, el tema de los manejos de datos y cosas así por el estilo, ha venido impulsando este tipo de tecnologías de los reactores modulares, porque yo no sé si ustedes sabían que los grandes centros de datos están consumiendo grandes cantidades de energía. Entonces, ese es todo un tema que ha venido discutiéndose. Entonces, hoy, día con día, pues cada vez más el tema de instalar reactores modulares, pues viene a ser importante, pues para evitar el alto consumo de energía y más bien que los mismos centros modulares sean la fuente de energía de los centros de datos y más bien se consuma menos energía. Entonces, por ahí anda un poco la posición, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. Hablemos un poco de las centrales termoeléctricas. Vamos a ver cómo nos va por acá. Y las centrales termoeléctricas es la clásica central térmica, lo que siempre hemos escuchado. Sin embargo, el nombre correcto de la central termoeléctrica, vamos a ver, la central termoeléctrica pues utiliza carbón natural, utiliza algo que se llama combustóleo, pero el combustóleo es diésel o búnker y el gas natural. En esencia se utilizan estos tres compuestos. Vean que el carbón es sólido, el combustible es líquido y el gas es gas, obvio. Entonces se aprovecha pues energías fósiles para producir electricidad y en esencia pues ¿qué es lo que se tiene? Se tiene una caldera también, una caldera donde se tiene una gran cantidad de energía. Esa caldera lo que va a producir es vapor y el vapor me mueve una turbina de vapor y producimos electricidad y es la misma historia que hemos venido hablando. Es la misma historia. Entonces vean qué interesante porque simplemente pues dependiendo del tipo de combustible se va a alimentar una caldera grande y se va a producir una gran cantidad de energía eléctrica. Ojo, una gran cantidad de energía eléctrica en la cual va a ser importante pues para la generación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Existe toda una discusión del tema de la... Hay toda una discusión del tema de la energía eléctrica con esto, pues por el tema de los altos contaminantes que se tienen y por la contaminación, por los residuos y por un montón de cosas que ya, bueno, ya la hemos discutido bastantemente, ¿verdad? La generación termoeléctrica dice que es uno de los métodos más tradicionales y extendidos para la producción de energía eléctrica. Se basa en la conversión de energía térmica en energía eléctrica mediante el uso de combustibles fósiles o tales como carbón, como petróleo o como gas natural. Y cuando hablamos de petróleo, pues estamos hablando de diésel o estamos hablando de búnker, ¿verdad? Dice, y estos combustibles son quemados en calderas o en cámaras de combustión para calentar el agua. Dice, produciendo vapor a alta presión o que impulsa una turbina conectada
a un generador eléctrico. Entonces vean que en esencia, pues es un poco lo que hemos venido explicando. Por eso explicamos primero las térmicas, las geotérmicas, porque vean que, vamos a ver, la mayoría de las generaciones, pues simplemente lo que cambian es un poco la fuente de calor, producen vapor y el vapor produce electricidad. Muy bien, tengo por aquí a don Marco. Profe, por lo que he podido ver y lo que, bueno, de las generaciones que hemos estado repasando, que todo depende del agua. Si no tenemos vapor, nada, no mueve nada. Entonces, hijo de pucha, o sea, y, ¿cómo le digo? Por más que inventemos, estoy viendo, seguimos dependiendo del agua, ¿verdad? Dependemos mucho del agua. Qué interesante. O sea, me parece muy curioso eso. Ahora bien, en estos procesos, por ejemplo, en la producción de energía nuclear, esta termoeléctrica, todo este tipo, ¿se puede utilizar agua marina? Al final de cuentas es vapor. Se puede utilizar agua marina. Lo que pasa es que un problema del agua marina es la sal. Sí, es la sal. Y el problema de la sal es que te va a producir el problema de la sal es que te va a producir una gran cantidad de óxido. Entonces hay que tener tuberías de acero inoxidable que puedan soportar esas condiciones de óxido. Entonces es todo un tema. En las calderas se utilizan agua tratada. Exacto, es el deuterio. Es H3O, no es H2O. Entonces, exacto, se utiliza agua pesada para las calderas, para salmuera, pues. Sí. Perfecto. Eso es todo un tema. Sí me pareció curioso. ¿Usted iba a decir algo? Todo depende del agua, sí. Sí, Víctor, ¿usted iba a decir algo? No, profesor, para comentarles que, bueno, aquí también al frente mío hay otra caldera que utiliza la fábrica de licores, la Fanal, y esa es alimentada con búnker. Correcto. Eso tienen que elevar la temperatura a 100 grados Celsius para hacer que el búnker sea líquido. Correcto. Entonces también tiene ese detalle. Correcto, así es. Muy bien. Entonces, bueno, vean lo importante de todos estos aspectos, ¿verdad? Que hemos venido conversando. Es bien interesante porque ya dos observaciones, ¿verdad? Que se requiere mucha agua, se requieren combustibles diferentes, muy bien. Bueno, existen diferentes tipos de centrales según el combustible y la tecnología. Están las plantas de carbón. Dice que son muy contaminantes. ¿Por qué? Porque se emiten grandes cantidades de CO2, de óxidos de azufre y partículas. O sea, imagínense que eso es como tener un motor de un carro prendido 24/7 para generar electricidad. Por ejemplo, nada más que en ese caso utiliza carbón. Hay plantas de gas natural que son mucho más eficientes, esas sí tienen una carilla feliz, con menos emisiones, especialmente cuando se utilizan ciclos combinados. El ciclo combinado es una turbina de gas con turbina de vapor. Entonces, por eso es que se llama ciclo combinado. Y de hecho, en el ICE hay varias, aquí en Garavito hay algunas plantas térmicas que son en ciclo combinado. Entonces, son muy eficientes. Y es para las plantas de petróleo, digamos aquí no diría de petróleo, digamos serían de búnker, porque el búnker es como un tipo de petróleo ya en el último proceso ya lo que sobra del refinamiento de petróleo, el refinamiento del petróleo, pues lo que sobra es el búnker. Entonces es un poco eso. Entonces es el búnker y el diésel. Son menos frecuentes por su alto costo operativo y la huella ambiental que dejan, que es todo un tema, todo un tema, este tipo de plantas. Yo les puedo contar, por ejemplo, que en Panamá hay una barcaza, una barcaza ahí en el puerto de Colón, y esa barcaza pues es vamos a ver, utiliza carbón natural y generan cerca de 300 megas de potencia. Entonces imagínense que 300 megas, estamos hablando de alrededor de más o menos es como planta reventazón, pero en térmico, en carbón, imagínense.
Entonces es una planta grandota altamente contaminante. Contaminante, claro, hoy día pues ya hay sistemas que tienen filtros y todo, pero no dejan de ser contaminantes, ¿verdad? Y vean qué bonito, esto es un buen ejemplo, como podemos ver en una planta de carbón. Vean, por ejemplo, él requiere un suministro de carbón. Ese carbón pues va a una caldera. La caldera pues produce una gran cantidad de calor. Caldera, imagínense del barco el Titanic, fue algo así parecido. El barco el Titanic pues tenía un sistema de vapor que era para movimiento y movía las propelas del barco, producían electricidad y muchas cosas. Y aquí es donde está el problema, producen una gran cantidad de emisiones. Después el vapor que tenemos, pues el vapor mueve la turbina, y esa turbina pues es importante para generar electricidad, y el restante pues aquí yo tengo un convertidor para poder pasar esta mezcla en agua y que este ciclo sea cerrado. Entonces hay todo un tema interesante, porque así es como funcionan estos sistemas. Sin embargo, pues como hemos mencionado, no dejan de ser altamente contaminantes, ¿verdad? Entre las ventajas que podemos mencionar, pues son muy confiables, de una gran capacidad de generación, sobre todo porque ellas son tecnologías que tienen muchos años, son tecnologías maduras, muy conocidas, ya con un desarrollo pues ya bien importante, ¿verdad? Sin embargo, bueno, y también otra cosa importante, pues son rápidas, tienen una respuesta muy rápida en la demanda. Entonces eso implica pues que son plantas que son muy fáciles, digamos, de disponer de ellas. Tienen una buena disponibilidad. Sin embargo, pues entre las desventajas, pues evidentemente las emisiones de gas de efecto invernadero, pues es siempre va a ser el tema candente. El uso intensivo de recursos no renovables y limitados en el tiempo. Por supuesto, pues el carbón no se consigue en cualquier lado, hay que mandarlo a traer, o cualquier derivado del petróleo, el gas. Por ejemplo, Rusia exporta mucho gas a Europa y mucho de ese gas se utiliza para producir electricidad. El impacto ambiental significativo, bueno, la contaminación del aire, el uso del agua, los residuos térmicos, lo que ya hemos venido pues conversando, la vulnerabilidad a los precios del combustible, que también, pues dependiendo del momento, pues también estos precios pues pueden ser muy altos, muy elevados, y por supuesto pues esto nos va a dar un poco de incentivo, de desincentivo, pues para generar con este tipo de generación, ¿verdad? Entonces pues yo recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania, pues la guerra de Ucrania pues también trajo que, por ejemplo, que aumentaran mucho los combustibles y la electricidad estaba muy cara en Europa, ¿verdad? Eso me acuerdo muy bien aquella época. Entonces pues también es un tema complejo a considerar, el cual no es como bien visto, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Dígame, caballero. Exacto. Claro. Ajá. Sí, 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 sí. No, y ve que también es, digamos, la falta de previsión. Por ejemplo, la falta de previsión por ejemplo, en un proyecto, digamos, no poder visualizar los riesgos que pueden venir, ¿lo ves? Entonces, eso también está mal, porque, digamos, los desarrolladores del proyecto no tomaron en consideración eso. Y eso sí es delicado, porque, ¿cómo se llama? Eso sí es delicado porque al no tomarse en cuenta, pues ve que es altísimo el costo, ¿verdad? Es altísimo el costo, y es por no tomar una previsión
tan importante como lo es esto, que es una previsión importantísima que no se tomó. Y eso sí es importante que siempre se tome en cuenta, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en la transición energética, aunque ustedes no me lo crean, siguen siendo fundamentales en muchas matrices energéticas. Recuerden que yo les mostré una diapositiva de España, y España estábamos hablando de un 17%, por ejemplo, en el 2022, que generaban con este tipo de energía. Entonces siempre sigue siendo una energía que nunca se va a dejar de lado, jamás se va a dejar de lado. Bueno, ¿qué más? Su rol está siendo gradualmente desplazado por otras tecnologías más limpias, evidentemente pues la energía eólica y solar. Sin embargo, muchos países aún cumplen funciones de respaldo, como el caso nuestro, especialmente en contextos de alta penetración del renovable cuando es limitada o cuando la infraestructura eléctrica pues aún requiere inversiones. Y esto es importante porque si no se hacen inversiones, pues hay que centralizar un poco la energía eléctrica, y en este caso pues instalar las plantas en lugares de alto consumo para evitar pérdidas en las líneas de transmisión, y etcétera, etcétera. Esto es un tema que es un efecto dominó en todo el sistema, en todo este tipo de temas, ¿verdad? Y es un efecto dominó que suele pasar, y es un efecto dominó pues que afecta a una cosa, pues lleva a otra y lleva a otra, entonces es un efecto que conlleva pues varias connotaciones, ¿verdad? También en el largo plazo, la descarbonización del sector energético implica una reducción definitiva y progresiva de este tipo de combustibles, ya sea mediante el retiro de estas plantas o la reconversión a más limpias o la implementación de sistemas de captura y almacenamiento de carbono, que esta es una tecnología que también pues viene en alza, ¿verdad? Que, por ejemplo, tener filtros para poder recolectar un poco pues ese carbono. Sin embargo, después hay que ver qué disponer con ese carbono. Entonces, todo un tema también de discusión, pues qué utilizar o cómo utilizar ese carbono, pues que está como residuo, ¿verdad? Entonces, también es importante pues tomarlo en consideración este aspecto, ¿verdad? Entonces, es importante pues también que ustedes lo sepan, que lo tengan en consideración y que lo tengan ahí pues mapeado, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Ok, denme un toquecito para apuntar aquí. Ok. Muy bien. Bueno, para recordar, una planta como Colima fue de las primeras que ingresaron al sistema eléctrico nacional hace muchos años, y por ejemplo que ya está fuera de servicio. Esta es una única foto que pude rescatar de hace muchos años. Ya yo la recuerdo ver funcionando en el ICE. Era una planta pequeñita como de 30 megas. La recuerdo en funcionamiento. La recuerdo cuando la desarmaron, y ya es una planta pues ya que salió. No sé qué tendrán ahora en ese edificio, pero es una planta térmica vieja que había ahí, en diésel. Los tanques creo que todavía existen, están por ahí. Y bueno, hay todo un tema también por el tema hay todo un tema por el asunto de la extracción de combustibles fósiles dentro de los sistemas eléctricos y en los países, y por ejemplo el tema del gas. Entonces viene a ser un tema interesante pues ahí de discutir también. Es importante tal vez mencionar que las plantas termoeléctricas a diésel o a búnker pues están dentro del grupo de las centrales termoeléctricas basadas en combustibles fósiles también. Y me enfoco ahora en las de diésel o en las de búnker, o lo que es el fuel oil heavy o pesado, que también es digamos como el combustible, el aceite pesado, y son ampliamente utilizadas en regiones donde no hay acceso a gas natural o es limitado, donde requerimos alguna generación distribuida en zonas aisladas, donde ocupamos hacer sistemas en islas. Hay
microredes o cosas así. También se puede pensar en eso. Bueno, estas plantas utilizan motores de combustión interna. Imagínense como ver un motor de un carro, de un furgón, pero a una escala monstruosa, marítima. Y también se le acoplan turbinas que queman combustible para accionar generadores eléctricos. Son muy comunes en países en vías de desarrollo, obviamente, por la simplicidad tecnológica, por la facilidad de instalación, por la flexibilidad operativa. Entonces, es un aspecto pues también interesante de mencionar. Y veamos aquí una planta térmica. Vean, esta es una planta térmica. Vean qué interesante. Y esta, si no bien no me equivoco, pues es una planta en carbón natural. Entonces, esta es una planta que se puede encontrar en muchos lugares del mundo. Y esas plantas pues simplemente viene una barcaza y la barcaza pues se llena de carbón y él está ahí pues generando electricidad y se inyecta al sistema, de repente se usa. Entonces esto es importante pues ahí que lo tengan también mapeado porque es un tipo de generación que dentro de muchos sistemas, y les puedo mencionar que en Honduras y en Panamá pues existen algunos esquemas de este tipo. Entre las principales características de las plantas diésel utilizan motores alternativos, son de alta eficiencia, potencias bajas y medianas, y son adecuadas para generación de respaldo o de emergencia, ¿verdad? Y tienen un mayor costo por kilowatt generado. Son muy, pero muy caras. Son bien caras. Bien caras. Entonces también es importante que sepan que este tipo de generación es una generación que siempre va a estar por ahí muchos años, hasta que no se dé un 100% de la transición energética, ¿verdad? Entonces esto es inevitable, ¿verdad? Es inevitable que este tipo de generación pues salga del sistema tan fácilmente, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? En las plantas búnker pues utilizan aceite pesado, mucho más contaminante, pero por ejemplo en empresas como Dos Pinos pues es muy normal encontrar una caldera. En Firestone o en algunas empresas así por el estilo pues es normal encontrar este tipo de dispositivos también para generar vapor en plantas de gran capacidad. ¿Por qué? Porque es muy barato, es relativamente barato el búnker comparado con el diésel, y es muy barato al punto de que se tiene una buena predilección utilizar el búnker para generar electricidad. Sin embargo, uno puede hacer un ejercicio, por ejemplo, y valorar si una caldera eléctrica es de repente más conveniente que una de búnker, y hacer un buen estudio económico y ver hasta qué punto, ¿verdad? Entonces también bueno, requieren sistemas de precalentamiento, tratado de emisiones, operan como carga base también en algunos lugares donde no se tiene gas natural. De hecho, hay islas, por ejemplo, que tienen una gran cantidad, por ejemplo, de plantas térmicas, porque no hay otro recurso más que las plantas térmicas. Y por supuesto, pues hay lugares donde, digamos, algunas islas, como en Cuba, que dependen mucho de las plantas térmicas, pero por ahí leí ayer, por ejemplo, también de que viene una fuerte inversión, por ejemplo, de parte de China, para instalar paneles solares en Cuba, para ayudar un poco en el tema todo energético que tiene Cuba, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo. Entre las ventajas, pues es una instalación rápida, modular también, útiles, por ejemplo, en respaldos de emergencia, en microredes aisladas, tienen una capacidad de respuesta rápida también a la demanda. Esa es una de las ventajas que tienen por ahí, que le podemos pues encontrar y que no se les puede dejar de lado. Entre las desventajas, pues un elevado contenido de azufre, altas emisiones de CO2, de óxido de nitrógeno. Recuerden que el óxido de nitrógeno es un gas de efecto invernadero, es contaminante. Es parte de lo que se mide, por ejemplo, en CITEVE, bueno, en DECA, y algunos otros materiales. Tienen unos costos operativos elevados, sobre todo las de diésel, ¿verdad?
son muy contaminantes del aire, sobre todo del agua, y sobre todo por residuos, por el tema de residuos, ¿verdad? Que también es importante. Y por supuesto, pues, entre las cosas que tienen es el alto desgaste de las piezas y por ejemplo el mantenimiento que se les debe dar y cosas así por el estilo, porque esto utiliza es como un motor de un carro y pues el motor de un carro, pues evidentemente yo tengo que darle un mantenimiento y sobre todo el mantenimiento que requiere por todas las piezas mecánicas que están en funcionamiento y por todos los desgastes, ¿verdad? Entonces, estas plantas térmicas, pues sí es muy obligatorio el mantenimiento después de ciertas horas de operación y eso es fundamental, importantísimo, ¿verdad? También, muy importante. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Estas tecnologías, pues como yo les decía, pues cada vez vienen siendo más reemplazadas por sistemas más limpios, como plantas de gas natural, como energías renovables con almacenamiento o microredes híbridas, ¿verdad? Sin embargo, todavía en muchos países donde hay topografías complejas, donde son complejas, digamos, la topología del país, las plantas diésel y de búnker aún siempre siguen siendo importantes para este tipo de sistemas, ¿verdad? Y podemos hacer una comparación de algunas tecnologías, por ejemplo, el diésel utiliza un motor de pistón, por ejemplo, como el de los vehículos, tiene unas ventajas de una instalación rápida, tiene altos costos operativos, puede servir para generación de respaldo, por ejemplo, en plantas de emergencia, pues es de respaldo. En búnker, por ejemplo, utiliza un motor o una turbina, tiene costos operativos moderados porque el búnker tiende a ser un poco más económico, es adecuado en operación continua, tiene un alto contenido de azufre, es uno de los problemas, necesita precalentamiento, entonces hay un consumo energético que hay que tomar en cuenta, tiene una alta contaminación, también pues están a base de la generación en algunos casos. El carbón, por ejemplo, requiere de calderas y una turbina de vapor, tiene un bajo costo de combustible. El carbón tiende a ser bastante económico comparado con las otras tecnologías. Puede ser tener una alta disponibilidad para una generación más continua. Elevadas emisiones de gases contaminantes también, requiere un manejo de los residuos sólidos. Esto es importante también de considerar. Y pues puede ser una base a la generación, sobre todo en lugares donde se tiene abundancia. Por ejemplo, en Rusia, ellos tienen abundancia de carbón y pueden utilizarlo en la generación. Igual en algunas partes de Estados Unidos, Inglaterra y algunos países así por el estilo. Entonces, pues también vienen a ser un aspecto importante a tomar en cuenta en algunos lugares. Y el gas natural, por supuesto, pues puede ser de ciclo simple o ciclo combinado, tiene una muy buena eficiencia, menores emisiones, sí requiere toda una infraestructura del gas, el precio está sujeto al mercado internacional y pueden estar en la carga base y puede ser un respaldo a las renovables. Por ejemplo, recuerden que el tema de Rusia energético pues empezó también con el tema del gas que entraba por el mar Báltico y el gas que entraba a Europa, ¿verdad? Y eso pues cuando los rusos cerraron la llave, digámoslo así, del gas hacia Europa, pues eso fue todo un tema complejo. Yo recuerdo que yo estaba en el 2023 allá en Alemania y vieran que, por ejemplo, el tema del gas se volvió un tema pues importante porque la gente le entra gas en las casas y vieran que por ejemplo, cuando el gas, se perdió, ellos tuvieron que volver a utilizar briquetas, como las que utiliza uno para las parrilladas, que es como un carbón comprimido. Entonces tuvieron que volver a utilizar ese tipo de tecnología vieja. ¿Por qué? Porque el tema del gas o energético para calentarse es un tema importante, ¿verdad?
Esta es una central en Chile que yo vi allá en la zona de Viña del Mar. Es una central térmica. Creo que esta central es en carbón, si bien no me equivoco, y esta central es de 1400 megas. 1400 megas es una porción, es casi 3/4 parte de la energía de Costa Rica. Imagínense, esta cosa genera eso. Entonces, vean qué interesante, porque es mucha, pero mucha energía, ¿verdad? Mucha energía. Entonces, esto es importante que lo tengamos ahí también presente, ¿verdad? Porque vean los tipos de tecnologías también que podemos encontrarnos, y por ejemplo en Chile esto es importante para darle respaldo al norte de Chile, ¿verdad? Bueno, la reconversión hacia biocombustibles o esquemas híbridos, por ejemplo, fotovoltaico con baterías, y por ejemplo, es una opción interesante que hoy día se está discutiendo. Hay biocombustibles interesantes, tal vez quizás con menor poder calorífico, pero sin embargo tienen un impacto ambiental muy interesante y no se sacrifica pues con fiabilidad. Entonces ya hoy día también se hablan de mezclas de diésel con biocombustibles o ese tipo de combustibles, pues para que ayude un poco pues también en el tema ambiental. Entonces este tipo de opciones también existen hoy día y no dejan de ser importantes también pues en la transición energética, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito más sobre este tipo de las energías nucleares los nanonucleares también. Entonces, porque creo yo que es importante, viene una transición energética interesante hacia este sentido, y creo que vamos a ver algo interesante en el futuro. Somos los exmenudos. Y venimos a explicarte cómo funcionan las noticias. A pesar de las muchas controversias que la rodean, la energía nuclear desempeñará un rol crucial en la transición hacia un futuro energético más limpio. De hecho, según la Agencia Internacional de Energía, para cumplir con los objetivos de descarbonización global, sería imprescindible duplicar la capacidad de generación nuclear actual para el año 2050. En este contexto favorable para la energía nuclear, están surgiendo nuevos tipos de reactores nucleares. Por un lado tenemos los denominados reactores modulares pequeños, SMRs por sus siglas en inglés. Su capacidad de generación de energía es de hasta 300 megavatios, mientras que los reactores convencionales suelen superar los 1000 megavatios. ¿Pero sabías que existe una tecnología aún más impresionante? Son varias las empresas que están desarrollando microreactores nucleares. Estos reactores nucleares en miniatura son capaces de generar como máximo 20 megavatios de energía térmica y se pueden transportar fácilmente en contenedores de carga, llevando la energía prácticamente a cualquier lugar. ¿Quieres descubrir cómo funcionan y si realmente pueden ser el futuro de la energía? Los reactores modulares pequeños son más flexibles y económicos, pero sobre todo destacan por su modularidad. Se diseñan y construyen en fábricas, lo que permite un control de calidad más riguroso y una construcción más eficiente. Posteriormente se transportan a su ubicación final, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de construcción. Pero no solo eso, los reactores pequeños necesitan menor cantidad de combustible nuclear y como resultado generan menos residuos radioactivos. Esto no solo tiene implicaciones positivas para la gestión de residuos, sino que también reduce los costos asociados con el combustible y el almacenamiento a largo plazo de los residuos. Además de que son mucho más seguros, al requerir menos componentes activos se reduce el riesgo de accidentes. El panorama de los reactores modulares pequeños está evolucionando rápidamente, con desarrollos significativos que marcan tanto avances como desafíos en la industria nuclear. China es el país líder en este área, siendo el primer país en tener un SMR comercial operando en tierra firme que se puso en marcha el 10 de agosto de 2023.
Otro ejemplo es el reactor terrestre refrigerado por agua de 300 megavatios de Westinghouse, una empresa estadounidense que actualmente se encuentra en fase de obtención de licencias y ha captado la atención internacional tras el reciente acuerdo firmado en enero de este año 2024 con una empresa privada británica para la construcción de 2 unidades. Por otro lado, tenemos NuScale Power, una empresa con sede en Oregón, Estados Unidos, que ha sido pionera en el diseño de SMRs en el país, obteniendo la primera aprobación regulatoria de la Comisión Reguladora Nuclear en 2020. Sin embargo, enfrentó un revés cuando anunció en noviembre de 2023 la cancelación de su proyecto de demostración. Este había generado muchas expectativas, pero se vio afectado por un aumento en los costos que casi duplicaron las estimaciones iniciales, llevando a la conclusión de que no sería viable producir energía a un costo aceptable para los consumidores. A pesar de este contratiempo, NuScale sigue siendo un jugador importante en el mercado de los reactores modulares pequeños, manteniendo operaciones y buscando nuevos clientes y mercados para su tecnología. Estos acontecimientos reflejan la naturaleza dinámica del sector de la energía nuclear y la importancia de la innovación y la adaptabilidad. Los reactores modulares pequeños se presentan como una opción prometedora para la diversificación de la matriz energética. Pero, ¿y si la solución fueran los microreactores? Los microreactores nucleares son otra innovación aún más compacta que los pequeños reactores nucleares. Son capaces de generar como máximo 20 megavatios de energía, suficiente para alimentar la producción de electricidad o proporcionar calor para procesos industriales. Su diseño aún más compacto y la capacidad de ser transportados con facilidad los convierten en una solución energética prometedora. La empresa Nano Nuclear Energy está desarrollando Odin y Zeus. Estos no son los dioses de antiguas mitologías, sino modelos de reactores nucleares ultracompactos diseñados para ser transportados a cualquier rincón del mundo. La fisión nuclear, ese proceso donde los átomos de uranio se dividen para liberar energía, se ha miniaturizado. Estos reactores de dimensiones comparables a un contenedor de transporte internacional prometen una revolución en la distribución de energía. La capacidad de mover un reactor de un lugar a otro podría ser vital en situaciones de emergencia, como desastres naturales o en áreas remotas donde la infraestructura energética es limitada o incluso inexistente. Impulsa tu ingenio con las carreras del futuro. En la mejor U en ingeniería. Estudia con... BWX Technologies se prepara para probar un prototipo de microreactor en el Laboratorio Nacional de Idaho este año. Además, empresas como X Energy y Terra Power, cofundada por Bill Gates, están avanzando en el desarrollo de sus propios proyectos, lo que indica un creciente interés y una inversión continua en la energía nuclear como una fuente de energía limpia y confiable para el futuro. Entre las empresas pioneras en este campo, UltraSafe Nuclear Corporation destaca por su enfoque innovador en la seguridad del combustible nuclear. La empresa ha desarrollado un método único para encapsular uranio con múltiples capas cerámicas, lo que protege el combustible y aumenta la seguridad. Estas esferas del tamaño de una nuez no solo son seguras, sino que también son increíblemente potentes, con cada una conteniendo la energía equivalente a 2.000 litros de gasoil. Además, utiliza gas helio como refrigerante, lo que elimina los riesgos asociados con los refrigerantes líquidos tradicionales. Westinghouse, la empresa de la que hablamos hace unos minutos, también está explorando el potencial de los nanoreactores. Su propuesta es el microreactor eVinci, actualmente en fase de licenciamiento por la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense, que ofrece 5 megavatios eléctricos y 13 megavatios térmicos, con la ventaja de recargar combustibles cada 8 años y sin la necesidad de agua para su refrigeración.
El eVinci emplea un innovador sistema similar a los motores de reacción de los aviones, conocido como ciclo Brayton abierto. Este sistema toma aire del ambiente, aumenta su presión con un compresor y luego el reactor calienta este aire que a su vez impulsa la turbina. La empresa anunció recientemente su alianza con Core Power para desarrollar plantas de energía nuclear flotantes utilizando el microreactor eVinci. Otro diseño es el reactor Aurora de la startup Oklo, con una capacidad de 15 megavatios eléctricos y la promesa de operar durante 20 años continuos con una sola recarga de combustible. Este reactor no solo recicla residuos, sino que también elimina la necesidad de refrigeración con agua. Esta empresa está respaldada por el fundador de OpenAI, Sam Altman, quien cree firmemente en la energía nuclear como el aliado perfecto para abastecer la inmensa demanda eléctrica de sus centros de datos destinados a entrenar la inteligencia artificial. Pero de esto y del actual problema de suministrar toda la energía necesaria para la inteligencia artificial hablaremos en un próximo vídeo. Por ir concluyendo, ya no nos cabe duda de que los reactores nucleares pequeños y la microenergía nuclear tienen el potencial de transformar nuestra forma de pensar y utilizar la energía. A pesar de los retos actuales, el progreso en este área podría significar un futuro más brillante y sostenible, donde la energía limpia y eficiente esté al alcance de todos en cualquier lugar y momento. ¿Podrán estos reactores ultracompactos superar los obstáculos y cumplir con las promesas de una era energética revolucionaria? Solo el tiempo lo dirá. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de esa parte? A ver qué les pareció ese tema. Ya para ir cerrando un poco pues con el tema de los reactores. Dígame, don Marco Inicio. Jodiendo, profe. Profe, qué interesante me parece esto de que ahora es el boom y el máximo descubrimiento y esto que el otro, cuando el primer submarino nuclear fue botado en 1955. Eso quiere decir que esta tecnología de mini reactores, ¿verdad? Se tiene desde hace más de 50 años y hasta ahora se está lanzando a nivel, no sé si comercial o de la población. Claro. Es interesante, claro. ¿Verdad? Que están atrasados en realidad. No, y cada vez vienen tomando más fuerza, y es cierto. Es muy cierto. Cada vez vienen tomando más fuerza. Mucho más fuerza. Muy bien. Vean, el examen corto de hoy en 8 lo vamos a hacer aquí, hasta esta página. Denme un toquecito hasta acá. Vamos a ponerle aquí hasta aquí, examen. Más, denme un segundo. Ok, vamos a ver. Ok, empieza ahí y aquí. Ok, y llegaría hasta aquí el examen corto. Entonces, para que todo el mundo lo tenga presente para la otra semana. Muy bien, sí, muy bien, muy importante ese tema que venimos conversando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? ¿Algún otro comentario? Claro. Claro. Súper eficiente. Y ve que ya se volvió más segura.
y se volvió más segura. Exacto. Es súper interesantísimo. O sea, de verdad que el tema es súper, súper interesante. Es muy, muy bonito, ¿verdad? Sí, sí. Don Luis. Profe, al final también parte de todo ese atraso lo hacen las grandes empresas que venden electricidad. Y todos ellos mismos mueven manos, hacen de todo para intentar frenar las nuevas tecnologías que los van a perjudicar a ellos. Eso es un juego de poder, así es. Es un juego de poder. Eso es muy, 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 muy cierto y así es. Así es. Así es. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un tema para ir introduciendo hacia otros conceptos que vamos a ir hablando más adelante cuando hablemos con la energía solar y la energía eólica. Entonces nos vamos a ir moviendo en un concepto, y este es un conceptito que yo metí por aquí primero, porque yo necesito explicar esto para que ustedes hagan clic con lo que hablamos en el curso de calidad de energía. Y vamos a hacer clic muy importante porque por eso yo les hablaba mucho y les insistía en calidad de energía, pero ahora vamos a ver qué implicaciones tiene que hagamos una transición energética y qué implicaciones tiene todo eso que hemos hablado. Y muy importante, un tema que vamos a mencionar en esta última parte del curso, muy importante, es algo que son los inversores y los convertidores de potencia. Y esto es fundamental por la siguiente razón, porque resulta que los convertidores, los inversores y los convertidores de potencia vienen a ser un elemento fundamental en las redes eléctricas hoy día. ¿Por qué razón? Porque hoy día cuando hablamos de dispositivos o generadores o fuentes de energía, como la fotovoltaica, como el viento, como las celdas de combustible, como las baterías o como el almacenamiento de energía, resulta que requieren de una parte de electrónica de potencia, como los convertidores AC-DC, DC-DC, y después los convertidores DC-AC, requieren de algunos dispositivos o de algunos componentes para operar y poderse conectar a la red. Tienen una etapa de electrónica de potencia, que son unos convertidores, tienen una interfaz de salida, que lo que hacen es conectarme a la red de corriente alterna. Y por supuesto, pues todas y cada una de estas etapas, pues tienen una unidad de control muy importante, ojo, una unidad de control muy importante, pues que va a estar acoplada pues a estos sistemas. Entonces vean qué importante, porque este tipo de dispositivos pues vienen a ser una solución interesantísima pues para los nuevos desafíos y retos y nuevas tecnologías que vienen con el futuro, ¿verdad? Entonces por este lado pues también hay una parte fundamental en las redes eléctricas que vamos a ver, que es la electrónica de potencia. Ustedes tienen que llevar el curso de electrónica de potencia y lo van a llevar creo que el otro bimestre, perdón, y ahí van a entender un poquito de todo este concepto que estamos hablando, pero vieran que, o dense cuenta ustedes que esta parte es fundamental para el funcionamiento de este tipo de energías intermitentes. Es fundamental, ¿verdad? Entonces ahora sí, claro, entramos en un tema que se vuelve muy importante y resulta que tenemos los convertidores de potencia, que son dispositivos electrónicos, ojo, que permiten adaptar las características de la energía eléctrica, ojo, la tensión, la corriente y la frecuencia, ojo, para que sea compatible entre las distintas fuentes, cargas o sistemas de almacenamiento. Dice, son componentes esenciales en sistemas modernos basados en energías renovables, como el almacenamiento energético y las microredes. Entonces resulta que todo lo que son las fuentes de generación, como la eólica, la solar, el almacenamiento de energía, por ejemplo las celdas de combustible y algunas otras, pues requieren de una tapa o un convertidor de potencia, ojo, para poderse acoplar a la red de corriente alterna. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en la energía fotovoltaica, como lo vamos a ver luego,
La energía fotovoltaica, ojo, requiere o genera electricidad con corriente directa. Por ejemplo, la energía eólica, por ejemplo, genera a diferente frecuencia, entonces necesariamente tenemos que pasar, como hay diferentes velocidades, genera diferentes frecuencias. Entonces él genera a una frecuencia diferente, pasa a un convertidor, lo convierte a corriente directa y ese convertidor lo vuelve a convertir en corriente alterna y ahí yo lo tengo que acoplar al sistema de corriente alterna. Entonces, ese tipo de conversiones, ¿se acuerdan cuando hablábamos en calidad de energía? Que yo tenía, cuando yo tenía dispositivos que me convierten o donde yo tengo interacción entre la corriente alterna y la directa, pues aquí entramos en este mundo. Vamos a hablar un poquito de este mundo y obviamente pues ustedes lo van a discutir más en los cursos de electrónica que tengan que ver a futuro, pero este tipo de convertidores son componentes fundamentales, ¿verdad? Para poder acoplar este tipo de tecnologías a las redes eléctricas. Y por supuesto, pues vamos a tener diferentes tipos. Tenemos los inversores DC-AC, por ejemplo. Todos los inversores, por ejemplo, transforman la energía en corriente continua a corriente alterna. Dice, haciendo posible que la energía generada por los sistemas fotovoltaicos o baterías, ojo, sea inyectada a la red y utilizada por las cargas convencionales. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo instalo un sistema fotovoltaico, por ejemplo, en la casa, o si yo instalo un sistema fotovoltaico en la casa, pues yo de alguna manera esa energía fotovoltaica tengo que meterla a la red eléctrica de la casa. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con un inversor. Entonces, por eso es muy importante este tipo de dispositivos. Ojo, son muy importantes estos dispositivos pues para que puedan interactuar y en armonía pues con los sistemas convencionales. Entonces, aquí, claro, esto es importante. Ahora, ¿qué nos recordamos de los sistemas AC-DC? ¿Qué nos recordamos? ¿Qué le provocaban a la red eléctrica? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Qué le provocaban? Armónicos, claro. Entonces, uno de los problemas que hoy día pues nos vamos a encontrar es que las redes eléctricas cada vez se están ensuciando más con armónicos, cada vez tienen más problemas de transitorios electromagnéticos. ¿Por qué? Porque esa interacción con los sistemas de corriente directa pues provocan perturbaciones en la red que no son deseables. Entonces, esa es una de las implicaciones que hoy día pues nos vamos a encontrar. Y por supuesto, pues hay diferentes tipos de inversores. Están los inversores, tenemos inversores centralizados que son utilizados en grandes plantas solares. Por ejemplo, yo les conté que yo estoy trabajando en un proyecto de la planta solar de San Antonio y por ejemplo este proyecto pues tiene un montón de inversores en los cuales estos inversores pues definitivamente son importantísimos pues para conectarse a la red. Entonces es todo un sistema centralizado, ¿verdad? Tenemos los inversores string que son empleados en sistemas residenciales y comerciales. Tenemos los microinversores instalados por módulo que permiten una mayor flexibilidad de monitoreo, etcétera, etcétera. Y entre las funciones pues es el seguimiento del punto de potencia máxima, la protección contra isla, contra sobretensiones, contra fallas, corrección del factor de potencia, aportes en la estabilidad de la red. Eso es porque hoy día los inversores pues tienen algunas otras capacidades que en el pasado, ojo, que en el pasado no eran tan normales o tan convencionales, por así decirlo. Entonces, ese tipo de ¿cómo se llama? De aplicaciones, pues también hoy día las tenemos. Entonces, por ejemplo, que corrijan factor de potencia y aporten potencia. En caso, por ejemplo, de una contingencia, pues hoy día son de las cosas deseables que ya estamos buscando pues en los inversores. Y hoy día pues es parte de lo que, cuando uno recibe un parque solar, pues es parte de lo que se busca, ¿verdad? También hay convertidores de CDC y estos se utilizan para ajustar niveles de tensión en sistemas de corriente directa
y son claves para gestionar bancos de baterías, para optimizar la extracción de potencia de módulos solares, para conectar diferentes fuentes de corriente directa entre sí. Entonces recuerden que una característica que tenía la corriente directa es que no tiene frecuencia. Entonces yo puedo conectar diferentes sistemas en corriente directa en paralelo y poder inyectar pues todo ese sistema al sistema de corriente alterna, ¿verdad? Entre los tipos más comunes están los BUTs, que son los elevadores, los BOC, que son los reductores, y los combinados, que son bidireccionales o reversibles. Entonces estos sistemas son fundamentales pues también en las redes eléctricas y en los sistemas. Hoy día son fundamentales, ojo, pues para la integración de las energías renovables. Y también, por supuesto, pues tenemos los convertidores AC/DC, los rectificadores, por ejemplo, que son dispositivos que convierten la energía AC a la red DC. Y son útiles para cargas, por ejemplo, electrónicas, para cargadores de vehículos eléctricos, para cargadores de sistemas de almacenamiento. Tienen algunas configuraciones avanzadas, se emplean rectificadores controlados para regular potencia en la entrada, etcétera, etcétera. Entonces tienen un montón de virtudes y un montón de capacidades interesantes que no dejan de estar de lado pues para cualquiera de todas las aplicaciones. Ahora, tenemos convertidores también bidireccionales fundamentales en sistemas de almacenamiento energético que permiten tanto cargar como descargar, ojo, baterías o bancos de supercondensadores, por ejemplo, controlando el flujo de energía en ambas direcciones. Podemos tener, ojo, los DC-DC bidireccionales usados entre baterías y buses DC, y los DC-AC bidireccionales, que son inversores interactivos que permiten inyección o extracción desde la red. Entonces también es importantísimo este tipo de convertidores para sistemas de almacenamiento. Estos convertidores pues son importantes, como les digo, porque tienen la capacidad de funcionar como carga y descarga. Entonces esto es fundamental, por ejemplo, en vehículos eléctricos, ¿verdad? En carga y descarga, sobre todo porque en el futuro pues se planea o se tiene pues previsto, por ejemplo, que uno con un vehículo eléctrico pues le aporte potencia a la red eléctrica, y también de repente pues me puede servir pues para algunas aplicaciones importantes. Los inversores y los convertidores modernos, dice, no solo transfieren energía, sino también que participan, ojo, en la gestión del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque controlan o ayudan a controlar la calidad de la energía eléctrica, ojo, los armónicos, la tensión y la frecuencia. Entonces ayudan también a controlar un poco este tipo de fenómenos que se nos pueden presentar por armónicos, por distorsiones en la tensión o por inestabilidad en la frecuencia. También podemos mejorar la resiliencia de las redes débiles, sobre todo microredes, porque se pueden robustecer esos sistemas y se pueden hacer más compactos, más de mejor calidad, más robustos, por ejemplo. Facilitan la integración de la generación distribuida, ojo, los vehículos eléctricos y las microredes. Entonces esto es importante también porque pues incentiva un poco pues este tipo de uso de energías, se incentiva pues el uso de los vehículos y las microredes. Entonces, dejando de lado pues todas las cosas negativas que ya hablamos, siguen siendo una pieza fundamental pues de las redes eléctricas. Entonces, en este contexto pues son importantísimas para la integración de energías renovables en el almacenamiento, y son dispositivos que hoy día representan algo que se llama la inteligencia electrónica, que hace posible la transición energética. Esto es muy importante porque hoy día hablamos del Internet de las Cosas, hablamos del control de los recursos energéticos distribuidos, hablamos del almacenamiento de energía, hablamos de consumidores, hablamos de redes eléctricas, hablamos de recursos energéticos distribuidos, que son todos estos elementos, y por supuesto hablamos de plantas virtuales. Y todos estos elementos son importantes, ojo, en el contexto operativo actual, ojo,
en el contexto operativo actual, y esto es muy importante porque nos ayudan a gestionar las redes, nos ayudan a gestionar la potencia, y hablamos de inteligencia electrónica, y entonces hablamos de que hoy día tenemos redes eléctricas inteligentes. Ojo, esto es importantísimo bajo cualquier contexto, es importantísimo porque las redes inteligentes, ojo, las redes inteligentes pues son una pieza fundamental de cualquier sistema, y por supuesto pues las redes inteligentes vamos a ver, son autogestionadas y son gestionadas a través de todos los datos y todas las vamos a ver, no solo los datos, sino también de toda la toma de decisiones que se puedan hacer utilizando diferentes tipos de algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces ven qué importante, porque ya el negocio de la electricidad, como les decía hace un rato, pasó de ser un sistema tradicional de solo suplir electricidad, sino más bien pasó a ser un sistema inteligente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos vehículos, tenemos almacenamiento, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos grandes plantas también, todavía muchos actores en todo este ecosistema, como les decía, que lo vuelve muy interesante, muy interesante. Muy importante, como les decía, porque tenemos el Internet de las cosas. Hoy día ya es imposible no hablar de que las redes eléctricas pues son muy inteligentes. Es imposible no hablar que tenemos una gran disposición de datos. Es imposible no hablar que esos datos nos ayudan a tomar decisiones. Es imposible no hablar que tenemos gente o analista de los datos. Entonces vean que hoy día pues todos estos temas se volvieron relevantes, se volvieron importantes. Hoy día ya nos formamos en ciencia de los datos. Entonces es importante pues ya tener esa mentalidad abierta pues para ir fluyendo hacia nuevos desafíos que ya a futuro pues vamos a tener. Esto es importante como motivación también, pues la transición energética pues nos va a ir llevando poco a poco a eso, ¿verdad? Esto es fundamental. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de estos sistemas de inversores y convertidores? Estamos viéndolo así a grandes rasgos porque yo sé que ustedes van a tocar un poquito el tema cuando vean los dispositivos de electrónica de potencia, ¿verdad? O de electrónica, cuando lleven el curso de electrónica, y ahí va a ser muy bien, muy importante pues conocerlos y poderlos tratar un poquito más. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Profe, dígame. Tengo una consulta. Lo que es energía de las plantas, eso no lo vemos. Es que nosotros hace 2 cursos vimos un poco que se le podía sacar la energía de las plantas. Tiene otro nombre, estuvimos con don Marcos. No sé si ahí podemos ver algo. ¿Y a qué te referías a energía de las plantas? Profe, es que nosotros presentamos un proyecto, bueno, en otro curso dentro de los proyectos traté junto con don Elías de obtener corriente de la fotosíntesis de las plantas, o sea, de todo el proceso de desintegración microbiológica que se da en el suelo. Y demostramos que eso tenía voltaje, ¿verdad? Pero no es suficiente para lo que quisimos hacer. Pero sí fue algo interesante. Ya. No, ese tipo de tecnología no, porque todavía está en desarrollo. Ese tipo de tecnología no la voy a tratar. Yo me enfoco más en tecnologías que ya están maduras, que ya están en la red y que son las que hoy día pues son las que más discutimos, hablamos, y las que más yo sé que ustedes van a tener interacción. Sin embargo, ese tipo de tecnología viene fuerte también. Hoy día se exploran todo tipo de tecnologías, y la idea es que pues todas estas tecnologías nos ayuden o contribuyan vamos a ver, a la transición energética, ¿verdad? Quizás cuando nos pensionemos, todos, dentro de muchos años, ya esas tecnologías estén bien sentadas, bien desarrolladas, pero pues estén en proceso, ¿verdad? Pero no, ese tipo no lo vamos a ver, ese no.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vean, otro detallito que les quería comentar. La otra semana iniciamos con examen corto, para que todos lo tengan presente. De hoy en 15, que es cuando salimos a las 12, de hoy en 15 yo haría el examen a las 11 de la mañana. Por esta razón, la idea es hacer el examen, terminamos y nos vamos. Entonces, para que lo tengan presente. No, dentro de 15 días. Sí, para que lo tengan presente. Entonces, eso va a ser para dentro de 15 días. Otra cosa que necesitaba decirles, que se me olvidó decirles, la semana quinta no vamos a hacer el laboratorio, vamos a hacer el examen, para que lo sepan. Y el laboratorio lo hacemos la semana sexta, porque el laboratorio, ¿dónde vamos a hacer? El laboratorio nuestro, ese laboratorio está ocupado. Entonces yo le dije a Monse mejor que me lo dejara para la última semana. Ese día más tranquilo, porque hacemos el examen tranquilos y todo, y vamos a ir normales. Entonces, para que sepan que la semana 5 se hace el laboratorio. A las 12. Perdón, la semana 5 se hace el examen. Entonces, nada más aquí como mensaje parroquial, en la semana 5 se va a hacer el examen final. Ténganlo en presente, que es el sábado. Es el sábado, alguno que me rectifique, creo que es el sábado 7 de diciembre. O 5. 4, 5, 6. Creo que era el 6, ¿verdad? Es el sábado 6 de diciembre. 6 de diciembre. Entonces, para que lo tengan presente. Nada más. Ese día vamos a hacer el examen. 8 días después hacemos el laboratorio. Ese día el examen se les trae café, igual, y tomamos café y toda la cosa. Entonces, para que lo tengan ahí, para que lo tengan presente. Muy bien, ¿alguna preguntilla, alguna duda? Profe, la semana 6 no tomamos café entonces. No, nunca se toma café en la semana 6, se toma café en la semana 5. Voy a ver si lo puedo pasar, eso sí. Voy a ver si me lo pueden pasar, pero sí ténganlo en cuenta, nada más. Ténganlo en cuenta. Sí, pero va a ser como más introductoria la clase va a ser más introductoria el laboratorio, que vamos a hacer la semana que sigue. Sí, el examen va a ser, no sé, en la mañana, y tenemos tal vez 1 hora y media para una clase, una pequeña explicación para el laboratorio. Después nos vamos a tomar un fresco. ¿Ya? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, yo creo que ya por hoy estamos bien. Ya estamos casi a tiempo. La otra semana, vamos a ver aquí. Déjame compartir. Recuerden que ya tenemos déjenme para quitar la grabación. La otra semana, recuerden que tenemos examen corto, por favor. De hoy en 15 el examen corto, para que lo tengan en cuenta, lo vamos a hacer a la salida, no lo vamos a hacer a la entrada. Entonces, eso ténganlo ahí presente. De hoy en 15 por el tema de que tengo que salir del país. Nada más para que lo tengan ahí mapeado. Es el único cambiecillo que vamos a hacer, porque ya el tema es que nos están chocando los laboratorios. Los laboratorios ya nos estamos quedando cortos con los laboratorios. Entonces, ese es el tema que tenemos en este momento. Entonces, nada más es por un tema de estrategia, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos el día de hoy. ¿Algo que quieran decir? A ver. Yo estoy bien. Muy bien. Todo claro, profe. Súper bien. Bueno, muchachos, entonces vean que ya les dije de dónde es el examen. De hoy en 8 es un examen de marca con X, ahí pequeñito, y por favor ahí para que repasemos. Repasemos un poco la materia y nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Entonces. Listo, profe, muchas gracias.